Saludos a todos, yo soy el licenciado Carlos de Morales, su abogado de la verdad. Bienvenidos al podcast de Hablando Claro en su edición número 14. Y hoy vamos a hablar de Lisha en la vista preliminar, ese es el título. Como ustedes saben, esta muchacha está pasando por unas situaciones y en este podcast pues vamos a analizar lo que ocurrió en la vista preliminar, pero también vamos a analizar lo que ocurrió con lo de la revocación de la fianza. Vamos a hablar un poquito de eso. Y también vamos a hablar de algo que se ha estado planteando públicamente, y es la posibilidad de que a Alicia se le someta a un procedimiento de regla 239 y 240 de procedimiento criminal. Así que vamos a hablar de esos temas. Antes que todo, pues, disculpen que estaba un poquito ausente, pero no estoy ausente, estoy aquí. Es que hemos estado trabajando un sinnúmero de cosas y atendiendo unos asuntos, ¿verdad? Que no nos habían permitido estar aquí con ustedes, pero seguimos adelante con el canal. Espero que compartan, que le sigan dando like, es bien importante marcar like, compartir, hacer sus comentarios, hagan sus preguntas. Por ejemplo, en este video pues vamos a entrar en unos aspectos que son didácticos, o sea, de orientación legal para ustedes. Y cualquier pregunta que tengan sobre estos temas legales, pues pueden hacerla y yo voy a tratar, obviamente, como siempre, de responderles. Vamos entonces al tema de Lisha. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, primero, eh, en el mismo día de la vista preliminar hubo un incidente que es en donde a ella le revocan la fianza. Lisha estaba en la sala de vista preliminar. Por alguna razón, el fiscal no estaba, o la fiscal, pide un receso. En ese momento le dice a Alicia que la están buscando en otra sala, que es la sala de la juez Nerisbel Durán, que es la sala 1104. Esto fue en el Tribunal de San Juan. Y entonces allí se da el proceso de revocación. Vamos un poquito más adelante a entrar en ese detalle sobre el asunto de la fianza, etcétera, porque quiero comentarle unas cosas. Entonces, recuerden que, o para que sepan, cuando a usted le revocan la fianza, ahí mismo lo arrestan. Por eso es que, si ustedes vieron los partes de prensa y la entrevista que le hacen al abogado de Lisha, él dice, mira, yo jamás había visto esto. O sea, yo no sé si esto fue una estrategia de fiscalía de ausentarse de momento de la sala de BP, posiblemente, no lo sé. Si fue una estrategia, ¿verdad? Bueno, estrategias son estrategias. Yo no veo nada ilegal realmente en esto. Pero parece que madrugaron al abogado de defensa y como que lo cogieron por sorpresa, y por eso es que ustedes ven que él se estaba expresando como molesto y sorprendido y diciendo que los más de 30 años o 40, no me acuerdo, que él llevaba en la profesión, él no había visto eso. Muy interesante. Entonces la arrestan y entonces la retornan a la sala de vista preliminar, pero ya como una persona que está bajo la custodia del Estado. Y ciertamente, pues eso tiene un efecto, porque no es lo mismo cuando una persona querellada o imputada de delito está bajo fianza, o que ya ha sido acusado y está bajo fianza. Pero si está bajo la fianza, pues mientras esté en la libre comunidad cumpliendo con las condiciones de la fianza, no hay ningún problema. Entonces, para el abogado de defensa es más fácil la comunicación con ese cliente. E incluso dentro de las condiciones que se establecen, muchas veces, pues cuando, o sea, se le permite al acusado ir a la oficina del abogado para cuando vayan a hacer consulta y ese tipo de cosas, ¿sabes? Que hay una flexibilidad, pero de momento, o sea, ciertamente, pues, al abogado de defensa tiene que haberse como que, ¿verdad? Lo sacaron de paso,
porque de momento él está con su cliente lo más bien y de momento ella está arrestada, esposada posiblemente, y tiene que haber pasado tremendo mal rato. Y bajo esa premisa es que entonces entran a la vista preliminar, que se vio ante el juez Jimmy Ed Sepúlveda. Entonces, en esta revocación le imponen una nueva fianza de $7,000 porque es que la oficina con antelación a juicio, ¿verdad? La oficina de servicio con antelación a juicio es la que pide la revocación. ¿Qué fue lo que pasó? Ya mismo vamos a entrar en eso. Porque es que hubo un sinnúmero de circunstancias y de hecho hubo un poco de, digamos, de controversia o de confusión en los medios, en la prensa, porque unos estaban diciendo que le había revocado la fianza por unas razones y otros estaban diciendo por otras razones. Yo le voy a mencionar lo que aparentemente fue la razón fundamental, pero estaban dándose otras situaciones con Lisha que en mi opinión pudieron también haber provocado que bajo esos otros argumentos o esos otros planteamientos de acciones de ella le revocaran la fianza. Pero la fundamental aparentemente fue que ella hizo un leak que de hecho, según investigué, ella estaba siendo entrevistada por otra persona y la otra persona, ¿verdad? En su página, no recuerdo, creo que fue en Twitter o en TikTok, ni me acuerdo. Y la estaba entrevistando entonces, Lisha comete un error y es que por lo que surge en la vista, se puso a estar haciendo comentarios sobre la parte perjudicada en el caso. ¿Y qué ocurre? Aparentemente había una circunstancia o una de las condiciones que había impuesto el tribunal era que ella no podía estar haciendo ese tipo de manifestaciones públicas o comentando cuestiones del caso. Y entonces aparentemente eso es el argumento fundamental que utilizan para revocarle la fianza, porque se puso a hablar del caso en el medio. Pero hubo otras circunstancias que yo se las quiero mencionar porque como cuestión, reitero, a ver, en este canal yo también les quiero dar orientaciones y enseñanza, ¿no? Sobre cuestiones legales que son importantes. Mire, cuando usted está bajo fianza, usted tiene que cumplir estrictamente con lo que dice el tribunal. Y si usted necesita, y yo tuve casos en donde personas que estaban bajo fianza, pues había unas circunstancias muy particulares, entonces, en donde entonces el abogado o los abogados por moción escrita ante el tribunal le informaban al tribunal o le informan al tribunal, mira tribunal, que para poner un ejemplo, ¿no? Que falleció una persona o una persona, el papá o la mamá, está bien grave, tuvo un accidente, etcétera, está en el hospital y se puede pedir, por ejemplo, un permiso especial para eso. O, por ejemplo, que esa persona que está bajo fianza tiene la oportunidad de trabajar o de hacer un trabajo especial y ganarse un dinero en tal lugar en particular. Pues mire, entonces el abogado por moción escrita, no con llamada, no es por moción, solicita y el tribunal incluso puede citar a una vista. A ver, eso no es automático que porque el abogado lo pida, ya el tribunal se lo va a dar. El tribunal puede citar a una vista en donde el Ministerio Fiscal tiene derecho a oponerse o a hacer preguntas, a investigar, a inquirir sobre por qué esa persona que está bajo fianza está pidiendo este permiso para ir a hacer este trabajo, para ir a este lugar, etcétera. Por ejemplo, una situación, una persona está bajo fianza, una mamá, y, necesita buscar todos los hijos, los hijos todos los días a la escuela, o la hija, qué sé yo. Pues mire, bajo las condiciones de fianza, el tribunal puede conceder eso o por petición especial en un momento dado.
Así que puede haber cambios en las condiciones de fianza, pero se tienen que solicitar mediante moción previa y el tribunal puede citar a una vista y el Ministerio Fiscal tiene derecho a oponerse, tiene derecho a inquirir, a hacer preguntas, a cuestionar la necesidad de ese cambio en las condiciones. ¿Ok? ¿Qué pasó en este caso de Elisha? Que Elisha estaba haciendo cosas aparentemente que se estaban saliendo de los términos muy particulares que el tribunal le había estado o le había impuesto para concederle a la fianza. Tenía que permanecer en el área de San Lorenzo, por ejemplo. Pues aparentemente ella cogió y se fue para Calle por un asunto de la hija. Pues mire, si usted está con un grillete, porque ella está con grillete, confianza entonces con un grillete para tener supervisión, lo que le llaman supervisión electrónica. Pues mire, cuando ese grillete se pasa del perímetro o se sale del perímetro, va a sonar. ¿Y qué puede ocurrir? Que se despache a una patrulla, a un agente, sea estatal o municipal, y van y te arrestan. Y estaban teniendo ese problema con ella. ¿Ok? Pues fíjese, el abogado de Elisha le entrevista a la prensa y él les plantea, o él les admite para la prensa, que yo cuando escuché eso, yo dije, wow, ¿verdad? Porque este hombre está haciendo esto. Pero él, admitiéndole a la prensa que sí, que ella había violado las condiciones de la fianza, pero era que ella no había entendido bien unas cosas. Y, o sea, tratando, ¿verdad? Como que de litigar el asunto de la fianza con la prensa. A mí eso realmente les soy honesto, a mí me sorprendió un poco eso. Pues bueno, sobre la fianza yo les quiero indicar lo siguiente. Varias cositas en general, ¿verdad? No, en general, unas cosas importantes. Primero que el derecho a la fianza es un derecho que es, en Puerto Rico, es constitucional. Todo el mundo, no importa el delito, repito, no importa el delito, hay un derecho a fianza. Eh, Eso viene de la Constitución, artículo 2, sección 11. Esa fianza le cubre a la persona desde que es arrestado hasta la sentencia e incluso creo que hasta 40 días pasada la sentencia le cubre en cuanto al proceso en donde se va a ejecutar la sentencia, si por ejemplo pues lo van a ingresar, si la persona sale culpable, etcétera. O sea que la fianza cubre todo ese espectro de tiempo. Es un derecho constitucional. La razón de la fianza no es castigar. Esto es algo que parece ya un estribillo y lo, ¿verdad? Se dice mucho, pero como que todavía mucha gente no lo comprende. Es importante en mi audiencia, mi gente, que ustedes entiendan que la fianza no se establece porque se tenga la impresión o la idea de que la persona es culpable. O sea, la fianza no es, te vamos a poner una fianza porque tenemos la impresión de que tú eres culpable. No, y eso es lo que hay en la psiquis de mucha gente, como que eso es lo que hay. Mire, la fianza es para garantizar que la persona comparezca, eso es todo. ¿Por qué? Porque si la persona comparece, entonces esa fianza que puso, si puso una fianza, imagínense, Pablo Casella, yo les hablé del caso de Pablo Casella, que él puso, si mal no me acuerdo, 4 millones en total, o 2 millones, imagínense. O sea que la idea de la fianza es la comparecencia. No es, esa es la intención, garantizar la comparecencia, no es un castigo. ¿Ok? Si la persona no comparece, esa fianza se confisca. ¿Ok? De hecho, cuando se contrata, ¿verdad? Una compañía de fianza, pues usted sabe que lo que se pone es el 10%. Entonces la compañía de fianza asume ese riesgo y entonces eh, la ganancia del fiador, por ejemplo, pues si eran 30,000, pues con 3,000 pesos saliste bajo fianza, pues esos $3,000 es la ganancia del fiador.
El detalle es que si la persona no comparece, ¿qué pasa? Que al fiador le confiscan toda la fianza y él tiene entonces, usualmente es lo que hace el fiador, investiga, lo busca, le explica al tribunal y es un agente, en un sentido es como un agente que funciona en beneficio del procedimiento judicial. O sea, los fiadores son importantes. Bueno, así que si la persona no comparece, le confiscan la fianza. Pero recuerden, no es un castigo. Eh, para establecer la fianza, pues el tribunal va a usar diferentes criterios. El tipo de delito, si la persona es un reincidente, si la persona, uno de los elementos fundamentales relacionados con la fianza es el riesgo de que la persona se vaya de la jurisdicción o huya de la jurisdicción o que se vaya, como decimos, prófugo. El tribunal tiene que sopesar todas estas cosas, la naturaleza del crimen, etcétera. Es ¿verdad? Un sinnúmero de criterios o factores que el tribunal va a utilizar para establecer la fianza. A veces la oficina de servicio con antelación al juicio, pues, ¿verdad? Cualifica a la persona para la fianza y entonces la persona prácticamente no tiene que sacar dinero de su bolsillo. Ahora vamos a entrar en este otro tema, que es el tema de la regla 240, de la famosa regla 240. Porque mire, la conducta de Lisha y yo, ¿verdad? He tenido oportunidad de dialogar con unas personas sobre esto porque yo he tenido mi impresión y he querido escuchar otras impresiones relacionados con la conducta de Lisha. Porque, ¿cuál es el planteamiento que un abogado, un fiscal, un juez eh, o los ciudadanos que opinan en la calle sobre el caso? ¿Cuál es el planteamiento? Oye, pero es que esta joven se está comportando de una manera tan y tan rara que da la impresión como si ella fíjese que bien como lo estoy diciendo, como si ella tuviese alguna condición, alguna situación en la que ella no esté comprendiendo, o sea, ella está actuando de una manera que podríamos decir autodestructiva, ¿no? Uno se pregunta, wow, pero esta muchacha tendrá algún problema en su mente, porque esta conducta tan dañina, tan extraña, tan haciéndose velada, dándose un tiro en el pie, como decimos. Y tiene al abogado que el abogado diciéndole admitiéndole a la prensa cosas que no debería estarle admitiendo ni mucho menos. Pero, ¿verdad? Es una conducta, digamos, errática. Entonces, los que no somos psicólogos, psiquiatras, nos planteamos eso. ¿Tendrá esta persona una situación en su mente, en su psicología, en su psiquis, ¿no? En su pensamiento, que amerite que se considere que el tribunal haga una evaluación de si ella eh, puede ser procesada bajo la regla 240, que vamos a explicarla ahora? Pues porque eh, su conducta parecería ser la de una persona como que no está comprendiendo bien, o tal vez, ¿verdad? Uno no sabe, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, tal vez tenga una condición mental transitoria o permanente que pueda estar perjudicando. Y por eso entonces yo quiero entrar a hablar con ustedes de la famosa regla 240, que es la regla de procedimiento criminal que versa o que entra o puede entrar en operación cuando un acusado o un querellado tiene una situación mental que le impide poder entender los procedimientos o poder ayudar al abogado en su defensa. Es un tipo de inimputabilidad, ¿verdad? De incapacidad para entender un caso. Puede ser una incapacidad temporal y pues yo quiero un poco hablarles de
eso. La regla, voy a leerles sobre la regla 239 y entonces entro con la regla 240 y estoy tomando como referencia, utilizando la página 63 en adelante del mamotreto de Velázquez sobre procedimiento criminal, que yo lo tengo, el del 2022, creo que es que tiene una referencia muy buena, eh, y quiero leerles. En relación a la vista preliminar y la incapacidad de ser sometido a un procedimiento criminal. Fíjense bien que se trata de una incapacidad mental. Bien. Dice, el Supremo explica en el caso de Pueblo versus Rivera Montalvo del 2020 TSPR 116, TSPR Tribunal Supremo de Puerto Rico. O sea, esto es un caso que se resolvió en el año 2020. Dice el tribunal que, cito, por imperativo constitucional a ninguna persona se le privará de su propiedad o libertad sin un debido proceso de ley. Más adelante dice, como corolario a ese derecho, un acusado de cometer un delito no puede enfrentar juicio a menos que sea procesable. Esa es la palabra clave. Repito, voy a leer de nuevo. Un acusado, dice, como corolario a ese derecho, un acusado de cometer un delito no puede enfrentar juicio, a menos que sea procesable. Más adelante dice, por procesabilidad nos referimos a la lucidez con la que un imputado de delito puede entender, fíjese que tiene que ver con el pensamiento, puede entender la naturaleza y el procedimiento criminal al que se enfrenta. Luego Velázquez cita a Chiesa y yo les leo, citando a Chiesa. Dice, se trata de una exigencia de que el acusado pueda entender la naturaleza de los procedimientos de forma que pueda ayudar a su abogado y a sí mismo. Fíjese bien que aquí hay un criterio, o sea, adicional, es decir, entender el procedimiento, pero también poder ayudar al abogado en el procedimiento para prepararse para la defensa. Así que fíjese que ahí hay dos aspectos, no solamente uno, hay dos aspectos que versan sobre el asunto de la procesabilidad, es decir, de si ese acusado tiene o no alguna situación mental que lo pueda cualificar para esa regla 240, lo cual tendría el efecto, como vamos a ver más adelante, de que se detiene el proceso. Pues bueno, de forma que pueda ayudar a su abogado y a sí mismo a su mejor defensa. Al respecto, hemos expresado que encausar a una persona no procesable, viola el debido proceso de ley. Es decir, el asunto de la regla 240 sobre procesabilidad está amarrada o está cimentada en el derecho constitucional o la garantía constitucional al debido proceso de ley. ¿Qué significa eso? Que si esa persona no puede ser procesada y se le somete a un procedimiento judicial bajo esas circunstancias, un abogado puede llevar esto en apelación y revocarse cualquier sentencia en contra de ese acusado. ¿Por qué? Porque se le violó el derecho al debido proceso de ley, porque se le procesó criminalmente cuando esa persona no era procesable. No les voy a entrar en todo el detalle técnico, ¿verdad? De cómo es que se implementa la regla 240, pero sí déjeme referirles a esto ¿verdad? Que nos trae Velázquez, que es importante. Dice, en estos casos, la representación legal del imputado o acusado deberá presentar al tribunal una moción informando la intención
de solicitar la paralización de los procedimientos por razón de la incapacidad mental y o funcional de su representado acompañada de evidencia pericial de tal incapacidad. O sea que imagínense que se trata, mire esta situación. La persona la acusan, qué sé yo, va para la vista preliminar o ya terminó la vista preliminar y el caso está señalado para juicio, se está haciendo descubrimiento de prueba en el proceso. De momento ese acusado tiene un accidente, se desbarata, tiene que estar en el hospital, lo ingresan, no puede hablar o no puede escuchar, tuvo alguna situación en el accidente que provocó que no pueda hablar o que no pueda escuchar o que no pueda ver o que tenga una situación temporal difícil. Piense que no necesariamente tiene que ser mental, es funcional. O sea, una circunstancia que impida que ese acusado pueda ser procesado. Pues mire, ¿qué hace el abogado? Le pide una carta al médico, pide una copia del expediente de sala de emergencia o el que sea, y pone una moción rápida al tribunal y dice, mira tribunal, tengo esta situación, hay que paralizar los procedimientos. O sea, que no necesariamente, lo que pasa es que generalmente pensamos en la cuestión mental, pero puede ser una cuestión funcional porque fíjese que ese acusado no puede ayudar a su abogado en la defensa. Se embarató, no puede hablar, o imagínense que le da una amnesia. Imagínense, pues si le da una amnesia, no lo pueden procesar porque no puede ayudar a su abogado a presentar una defensa. Entonces se viola el debido proceso de ley. Y de hecho, ahí incluso se podría hacer un planteamiento de que se está violando el derecho a una representación legal adecuada porque no se le están dando las herramientas al abogado para presentar una buena defensa. Así que fíjese que esta regla 240 tiene un alcance bien importante en el procedimiento criminal. Entonces dice que pues dentro de un término no menor de 3 días antes de la fecha señalada, o sea, el abogado tiene que presentar esto con tiempo porque el juez necesita tener una base pericial para decretar que la persona está no procesable. ¿Ok? O sea, tiene que haber una vista en sus méritos, en donde se presenta la evidencia y obviamente ¿qué hace el fiscal? Pues el fiscal va a tratar de averiguar y puede impugnar y puede contrainterrogar y puede traer otros peritos para que también, en los casos que son designados de oficio, pues el tribunal es el que designa al perito y el perito pues evalúa. Y de hecho hay peritos que prácticamente eso es lo que hacen todo el tiempo. Están evaluando casos. Que hay casos que pueden transcurrir años y la persona nunca ser procesada porque está bajo una 240. Sí, eso puede pasar. Así que esta regla 240 pues es muy versátil, es muy importante porque es una forma en que las reglas de procedimiento criminal instrumentan la garantía constitucional. Entonces vamos al caso de Lisha. He escuchado diversas opiniones. Opiniones de unos que entienden que ella sí entiende muy bien, utilizando un poco de lenguaje común, que esto es poca vergüenza, que es que esta persona le gusta la fama, que es que esta persona este, lo que quiere es tener acceso a los medios, porque eso le provoca algún beneficio. También he escuchado comentarios de personas que entienden que esta joven sí tiene un problema o da síntomas, tiene una sintomatología, ¿verdad? De alguna situación mental y que debería de ser evaluada. Y obviamente que es muy difícil sin que sea evaluada por un psiquiatra, por un perito de la conducta, no se puede llegar a una conclusión definitiva de que esta persona sea no procesable.
Así que he escuchado opiniones, ¿verdad? Por ambos lados, ¿no? Eh, Ahora, vamos, si yo fuera el abogado de Lisha, ¿qué yo haría? Bueno, primero que cuando usted tiene un cliente, para que ustedes entiendan esto, la relación abogado-cliente es una relación muy particular y a veces es una relación, diría yo, como que un poco complicada. ¿Por qué? Porque obviamente el abogado está buscando el mejor interés de, del cliente, pero el cliente es el dueño del caso. Entonces, a veces el cliente quiere hacer unas cosas que el abogado realmente no quiere. Claro, muchas veces esto llega al punto en que ¿qué hace el abogado? Le dice al tribunal, mira, tribunal, relévame o estoy pidiendo el relevo de este caso porque tengo unas diferencias con el cliente insalvable y, y pues el tribunal tiene que evaluar eso y puede tomar la decisión de autorizar el relevo de un abogado, de una representación legal, porque tiene unos choques o unas diferencias con el cliente que son insalvables. Eso puede ocurrir. ¿Por qué les digo eso? Pues porque en este caso es posible que el abogado haya considerado someter a Alicia a alguna evaluación psiquiátrica con la intención de, ¿verdad? De hacer un planteamiento de regla 240 de no procesabilidad. Pero que Alicia le haya dicho, mira, no, yo no me voy a someter a ningún tipo de evaluación, yo estoy bien. En los casos criminales y en los casos civiles también, el dueño del caso es el cliente. Vuelvo a Alicia. Es posible que el abogado se lo haya planteado y Alicia se haya negado. Eso es posible. Una regla 240 de no procesabilidad le da un espacio, ¿verdad? Un periodo de enfriamiento al caso que puede ser muy positivo para un acusado. O sea, eso es así, no tengan duda de eso. Yo recuerdo eh, una expresión que la aprendí del licenciado Alfredo Ortiz, que es un criminalista extraordinario de la región judicial. Él practica en la región judicial de Bonito. Y entonces, ¿sabes? El licenciado Ortiz decía, la estrategia delay, 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 delay. Retrasar, 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 retrasar. ¿Por qué? Porque cuando se retrasa un caso, pueden pasar tantas cosas, ¿verdad? Que no voy a entrar en detalle porque empiezo a decir unas cosas aquí, entonces a lo mejor mi audiencia dice, wow, licenciado, pero bendito, como usted va a decir una cosa así, pero es que son realidades, o sea, retrasar un caso para un acusado 9 de 10 veces es positivo o es conveniente para el acusado. Así que no procesable, pues mira, mientras no sea procesable, no va a haber caso y mucho menos va a haber una sentencia de culpabilidad. ¿Ven por dónde voy? Así que esa es la importancia de la regla 240. Eh, Sobre la determinación de una regla 240, déjenme leerle aquí en la página 66.4, que dice, cito a nuestro amigo Velázquez, en aquellos casos en que el tribunal hallare que el imputado o acusado padece de alguna condición que no le permite comprender el proceso y colaborar con su defensa, podrá ordenar de entender lo necesario que éste sea ingresado en un centro de adiestramiento para el desarrollo de destreza de vida independiente y otras cosas que puede hacer el tribunal para que esta persona que está no procesable en un momento dado pueda superar esa situación de forma que en algún momento pueda enfrentar al juicio, ¿ok? Que yo entiendo que yo entiendo sinceramente que Elisha podría
La conducta que, en mi opinión, ella ha estado observando es una conducta en donde ella misma se está perjudicando. Fíjese que la revocación la revocación de la fianza viene como consecuencia de unas acciones de ella contraproducentes.